Bienvenidos a la UNAM Responde, qué gusto saludarlos desde este que es el edificio de Tacuba número 5 aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde se lleva a cabo la edición número 46 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que este año reúne a 165 expositores y a más de 400 sellos editoriales, lo que se traduce en un amplio abanico de temas y de personas participantes. De todo esto les estaremos dando cuenta a lo largo de toda la semana y por supuesto en el programa de hoy. Comenzamos. Sacar el conocimiento de las aulas, los laboratorios y de las facultades con el objetivo de llegar a públicos cada vez más amplios, teniendo como resultado el bienestar de las personas y de las sociedades, es uno de los objetivos del ciclo de salud pública que organiza desde hace 13 años la Facultad de Medicina y que tiene como sede esta Feria del Libro. Para platicar de lo que sucederá en esta edición y a propósito de la divulgación y el tema de este año, saludamos esta tarde a la maestra Gabriela Pereira Salazar, quien pertenece a la División de Investigación de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, muy contenta. Gracias, Rosa. Pues un gusto que estés aquí con nosotros para ayudarnos a entender cuál es un poco el objetivo, la línea de este año que tiene que ver con el reto de la divulgación científica en la era de la salud global. ¿Qué es esto? Qué nombre, ¿verdad? ¿Y qué tema? Este tema del reto. Bueno, demos un poquito de contexto. En realidad, en la Facultad de Medicina, en la División de Investigación, estamos más familiarizados con el tema de la difusión y con el tema de la promoción. Entonces, para nosotros ha sido como ya un ejercicio de cotidianidad, realizar proyectos y realizar, estrategias de difusión y campañas de promoción. Entonces, ahí estamos como muy aceitados con nuestros investigadores, con nuestros proyectos, sobre todo con más de 350 investigadores que tenemos adscritos en la División de Investigación, evidentemente con las unidades que son clínicas de atención y con programas y proyectos de congresos y demás. Pero cuando hablamos de divulgación, pues sí, efectivamente es un reto, porque pues la construcción en la narrativa se compone de diferentes elementos y de pronto dar clase cuando nuestros investigadores están más familiarizados con esa aproximación hacia un público de cómo transferir el conocimiento científico, están un poco más relacionados y están un poco más familiarizados en ese sentido. Entonces la divulgación pues es otro ejercicio de la comunicación. Aunque parecen lo mismo, ahí tiene sus ciertas particularidades. Cuéntanos qué es lo que hace esta división de investigación, cómo funciona, porque justamente está ligada con todas estas tareas, o debiera serlo así. Claro, la comunicación de la ciencia pues tiene todos estos matices. Entonces en la división nos concentramos en recibir la información que necesita difundir o promover o divulgar. Y a partir de eso, entonces, es que construimos, por ejemplo, si el investigador o la unidad mixta, que puede ser una clínica, requiere de expresar dónde se van a encontrar, por ejemplo, pongamos el sueño, ¿no? La Clínica de Trastornos del Sueño va a celebrar el Día Mundial del Sueño, ahora que viene el 14 de marzo, ¿no? Y entonces, vamos a diseñar una estrategia de difusión. Le vamos a avisar al público dónde vamos a estar, qué vamos a hacer. Claro. No es un contenido científico en realidad lo que estamos poniendo ahí. Claro, ¿no? sí. Pero si los vamos a promover, por ejemplo, qué tipos de estudios hay, cuánto cuestan, cuáles son las circunstancias en las que un paciente tiene que acercarse a la clínica, entonces estamos promoviendo un servicio, estamos promoviendo algo que necesitamos que el paciente o que el público que nos está escuchando dé a cambio. Claro. ¿No? Que se acerque y demás. En la divulgación, Rosa, pues es muy distinto. Tendríamos que irnos a la sustancia de una investigación, algo que tenga que ver con la ciencia directamente, una construcción a partir de un contenido científico en el cual nosotros podríamos recrear esa información para que la narrativa pueda ser comprendida
por el mayor número de personas posible. Claro, porque tiene otro objetivo y en este punto en particular se requiere pues un trabajo específico con los investigadores, con los especialistas que pueden hacer muy bien su trabajo de investigación, sus tareas cotidianas, pero cuéntanos un poco acerca de las estrategias o las herramientas que utilizan justamente para que todo ese conocimiento pueda ser traducido y que llegue a un mayor número de personas, como ya nos has platicado. Pues como tú y todos sabemos, después de la pandemia, el mundo digital pues ha ido cobrando como una fuerza mucho más acelerada. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer desde la División de Investigación es no nada más considerar las estrategias dentro de campañas, sino como a largo plazo, a mediano y a largo plazo, construir esta comunicación hacia las personas que pudieran estar interesadas en ciertos temas. Hay que comprender hacia quién estamos platicando, quiénes podrían ser las personas interesadas en algunos temas de salud, porque la divulgación de la ciencia pues tiene muchos matices. No es igual hablar de física Claro. que de medicina. Y estamos hablando de un tema que nos toca a todos de forma evidentemente muy cercana, pero de forma muy sensible, que es la salud pública. ¿Cómo hacer que las personas, no solamente quienes pertenecen a la comunidad de la Facultad de Medicina, sino públicos más amplios, como sucede en este palacio, por ejemplo, en esta feria del libro, se interesen, se involucren y estén atentos a lo que sucede con este tipo de divulgación? Claro, aprovechamos estos espacios para tener ese acercamiento con el público de viva voz, ¿no? Yo creo que en estas estrategias lo que tratamos de hacer es seccionar o distribuir cómo vamos a enviar estos mensajes, cómo vamos a construir estos mensajes en los diferentes, no nada más en las Públicos. plataformas, pero también en los soportes, ¿no? Si podemos hacer algunas publicaciones, cómo vamos a llegarle al público cuando hacemos un audiovisual, cuando hacemos un video, ¿no? Claro, sí. En la construcción de esa narrativa vamos a tratar de dirigirnos hacia ciertos sectores. Y bueno, sin duda, tratar de abarcar lo más posible, ¿no? Y para eso hemos construido muchos vínculos, estar con ustedes, pero también las publicaciones, las gacetas, otros medios de comunicación y pues aprovechar al máximo las redes sociales. Y ahí tenemos que decir que la información nunca está de más, hay que saberla promover y hay que saber a dónde llegar. Y en este caso, como sucede en el ciclo de salud pública, pues tienen actividades, son 5 conferencias que tienen que ver con los públicos muy jóvenes, pero también con los adultos mayores, que tiene que ver o que tocaba en algún momento los temas de medios de comunicación. Y la programación completa la pueden consultar, por supuesto, en la página de Minería para que no se pierdan ningún detalle. Y Gaby, ustedes deben seguir con esta comunicación y con este trabajo cotidiano en la Facultad de Medicina. Maestra Gabriela Pereira Salazar, de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Gracias. Gracias a ti. Y nos vemos con más de lo que sucede en este encuentro editorial. Enseguida hablaremos de identidad, diversidad y resistencia de quienes se atreven a romper con los desafíos que muestra nuestra sociedad en términos de estereotipos y, por supuesto, de diversidad y de pertenencia. Esto a propósito de una nueva publicación del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, y para ello nos da muchísimo gusto saludar esta tarde a Santi Mito, quien es autor, artista y editor. ¿Cómo estás, Santi? Muy bien, muy feliz de estar aquí. Pues qué padre que estés con nosotros para hablar de este libro y cuéntanos, empecemos por ahí. ¿Quiénes son los herederos de la disidencia? ¿A qué se refiere esta publicación? Pues el título de esta publicación nació pensando en quiénes son como las personas, sobre todo las personas jóvenes, y haciendo un recorrido histórico de quiénes han sido quienes han puesto el cuerpo en un inicio por defender los derechos de la comunidad en general. No solo de la comunidad LGBT, sino de la sociedad en general, y que las juventudes que estamos actualmente ahora pues
de cierta manera viviendo mejor en estas sociedades gracias a esas personas que pusieron el cuerpo en un inicio. Entonces de ahí nació como el título de que nosotros somos esos herederos de esa primer disidencia que hubo en un inicio. Cuéntanos qué debemos entender por disidencia hoy en día, pensando que resulta a veces no tan necesario conceptualizar y seguir separando, sino más bien incluirnos, hablar de inclusión y de diversidad. Sí, pues esta publicación se pensó también justo el tema de la disidencia en nuestro museo, que es el M68, es un tema importante, ¿no? Nosotros creemos que desde la coyuntura del 68, con el movimiento estudiantil, fue como la meca o el primer momento en el país en el que hubo una organización tal de estudiantes que se empezaron a organizar frente a una serie de problemáticas que existían en el país y a partir de eso cuestionaron diferentes cosas. Eh, es interesante porque a partir de ese primer movimiento del 68, primer movimiento estudiantil, muchos de los militantes que estuvieron primero en el 68, luego fueron militantes en los años 70 y fundaron los primeros colectivos LGBT que se pueden ver en esta publicación. Entonces hay una línea muy interesante entre hay una relación entre los primeros militantes del movimiento estudiantil del 68 con los movimientos posteriores que surgen después en el país. Cuéntanos sobre el público, a quién quieren llegar, porque se habla de estas nuevas juventudes que tienen pues condiciones, digamos, mejores que las que se tenían, por supuesto, que hace 50 años, pero se trata de seguir avanzando en un camino que no es todavía parejo para todos. Sí, pues más allá de hacer una publicación con los términos que ya todos conocemos o que esperaría que todos conocieran como G de gay, B de bisexual, L de lesbiana, etcétera, lo que quisimos hacer con esta publicación es un recopilado de todas las herramientas y estrategias políticas que utilizaron los colectivos LGBT desde los 70s hasta la actualidad y que sirva como una especie de inspiración para las juventudes contemporáneas, donde sepan no solamente cómo surgieron esta lucha por los derechos y qué estrategias usaron los colectivos del pasado, sino que además pueda ser como una inspiración para que puedan seguir retomando esas mismas estrategias. Y no solamente está enfocado como a público LGBT, sino también en todo tipo de público. Si ustedes hojean el libro, se van a dar cuenta que son estrategias que todo mundo puede usar, no solamente la comunidad LGBT. Y bueno, el libro particularmente está enfocado a público joven, que es el público objetivo de nuestro museo, normalmente jóvenes de secundaria y preparatoria, pero en realidad cualquier persona que esté interesada en el tema y que quiera aprender un poquito de esa historia que a veces no se cuenta, pues también está enfocado hacia ello. Y este objetivo está muy claro a lo largo en toda la edición del libro, porque es un libro que, si bien te cuenta una o muchas historias, está presentado de forma muy ágil, la parte visual está muy presente. Cuéntanos cómo se da esta conexión entre el texto, la imagen, el Sí. diseño en una publicación como esta. Sí, pues desde el inicio de la colección siempre se ha pensado que sea 50% texto y 50% imagen. Esto justamente pensando en nuestro público objetivo, ¿no? Como normalmente el material visual también es muy atractivo para las juventudes y lo que nos interesa es de que pues no se abrumen en leer demasiados textos, sino que también puedan aprender a través de lo visual. Entonces, en esta edición contactamos a diferentes artistas, todos mexicanos, que estuvieron registrando o estuvieron cercanos de alguna manera a las luchas que se ilustran en este libro. Entonces tenemos fotógrafos de mucho renombre como Yolanda Andrade, Armando Cristeto, Jorge Claro León y artistas más contemporáneos como Mario Coyol, Rurru Mi Panocha, que son artistas más jóvenes que pues también han estado en la lucha y que de cierta manera su trabajo artístico ha formado parte como de esta historia. Oye, y algo que tienen muy presente, por supuesto, desde el museo o del Centro Cultural Universitario Tlatelolco en general, es ser parte de esta comunidad. Cuando hablan de un libro como este en particular para o sobre los herederes de la disidencia, ¿cómo se conectan con otros públicos que quizá no están tan relacionados con estos temas o tan familiarizados?
Dentro del museo tenemos diferentes estrategias. Creo que una de ellas justo son las publicaciones. Nosotros creemos también que a través de diferentes, ahora sí que herramientas, como puede ser un libro, podemos llegar quizás a otros públicos, ¿no? Puede haber quizás personas que no estén de acuerdo, que tengan un desconocimiento acerca de estos temas, pero una vez que lo hilas con otros temas que quizás a ellos sí les atraviesan o entenderlo desde otro lugar, puede generar como esta empatía y estas alianzas que muchas veces necesitamos, ¿no? De repente pensamos que son movimientos aislados, que no tienen que ver con nosotros, pero una vez que revisamos las historias, que podemos escucharnos entre nosotros, quizás podemos entender que son luchas que también nos afectan de alguna forma, ¿no? Pensando en estas resistencias que se dan de forma constante o cíclica, pues pensamos que las razones pueden ser diferentes. ¿Cuáles serían los motivos que enarbolan hoy en día? Pues es muy interesante porque justo en la publicación aparece una página que habla de cómo en los años 70 y 60 se generaban estos periódicos como muy amarillistas con títulos pues bastante ofensivos. Y sin embargo, en la actualidad, pues tenemos también estos ya no son portadas de periódico, pero son screenshots de las redes sociales que tiene nuestra propia universidad cuando se postean los logos con la bandera LGBT. Y la comunidad, o por lo menos lo que creemos que son la gente que sigue las redes de la UNAM, pues comentan cosas bastante ofensivas que hacen un símil con esto. Entonces, aunque pareciera que estas luchas son de los años 70, que ya pasó muchísimo tiempo, nos damos cuenta que esto sigue pasando, quizás desde otro lado, quizás con otras, desde otros lugares, pero pues la violencia sigue ahí latente. Claro, y se vuelve en este sentido, Herederes de la Disidencia, un libro muy actual, pero un libro que sirve para escribir la historia que está sucediendo hoy en día y lo podemos encontrar junto con la colección completa del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Santi Mito, muchas gracias por estos Muchas minutos gracias, Rosa. y que sigan llegando a cada vez más públicos y por supuesto públicos más jóvenes. Claro, gracias. Gracias, Santi. Y vamos con más de lo que sucede en esta Feria del Libro del Palacio de Minería. Creatividad, curiosidad, innovación, todos estos conceptos y más están presentes en la vida cotidiana de los museos, pero hoy más que nunca resulta indispensable pensar hacia dónde vamos, entendiendo que vivimos en una era digital, en un museo digital. Y para hablar de algunas de estas reflexiones relacionadas con las tareas que lleva a cabo el MUAC de nuestra casa de estudios, saludamos esta tarde a José Carlos Mariátegui, quien es el editor del libro Museo Digital. ¿Cómo estás? Un gusto. Muy bien. Pues tienes mucho que decirnos sobre este tema. Cuéntanos primero qué es exactamente esta publicación y un poco de los antecedentes, porque se trata de la tercera edición del libro, de un libro como este. Exactamente, es la tercera edición del libro y este libro está basado en el tercer encuentro que hubo en relación al tema. El encuentro se llevó a cabo el año pasado y se trataron temas sobre el impacto de las tecnologías en los museos, pero también cómo este impacto de cara a los aportes que podemos dar desde la región latinoamericana, cómo podemos también aportar la discusión global que hay sobre estos temas, sobre el impacto de las tecnologías, y no solamente el impacto de las tecnologías, también es cómo el museo ayuda para mantenerse como un espacio crítico en relación justamente a todas las tecnologías que hoy día nos permean, las redes sociales, la inteligencia artificial. Todas son tecnologías que de una u otra manera tienen una mediación a partir de algún tipo de tecnología particular. Entonces, ¿cómo el museo aporta para mantenerse como un espacio crítico en relación a estas tecnologías? Me parece que el reto quizás entonces sería cómo pensarse fuera de este ámbito digital y el objetivo sería entender lo que estamos haciendo, lo que está haciendo en términos de contenidos, de uso de información, pero de exposiciones, de invitar a los públicos, de pensarse como parte de un museo digital. Sí, a ver, el término digital es un término que ha evolucionado y sigue evolucionando, ¿ya? Entonces, lo digital estamos acostumbrados a que algo era analógico, algo era físico, hoy día todo se convierte a algo digital. En esa transferencia, digamos, se pierden cosas y se ganan otras. Entonces, tenemos que entender esas características técnicas que tiene el objeto digital. Pero la digitalización es un proceso
que, digamos, corta a todo el mundo, no solamente a los públicos, los museos, sino a los trabajadores, a la gente que trabaja en el día a día en la producción de estos contenidos, de la producción de conocimiento, ¿no? Entonces, como también de cara a los propios creadores de estos conocimientos, se pueden también discutir los temas de tecnología, cómo se abordan críticamente, incluso cuál es el rol del artista. El artista no es solamente alguien que va a poner una obra de arte, un cuadro, no. Muchas veces puede participar en la discusión, entender los públicos. Hoy día podemos medir muchas cosas, pero lo importante no solamente es medir, sino ver qué hacemos con esa información. Inteligencias y artificios es el tema de esta tercera edición. ¿Cuáles fueron algunos de estos grandes o de estos puntos particulares o conclusiones a las que llegaron a lo largo de este tercer encuentro? Sí, se llamó inteligencias y no inteligencia, porque justamente creemos que hay múltiples inteligencias. Cuando se habla de inteligencia artificial, estamos pensando en un tipo de inteligencia artificial, la que está de alguna manera concebida por estos grandes modelos de lenguaje, o tecnologías como ChatGPT, etcétera. Pero la verdad es que si pensamos de una manera más amplia, justamente desde América Latina, digamos, las culturas milenarias, las culturas indígenas, nos evidencian otro tipo de lectura en relación al pensamiento, otros tipos de racionalidades, otros tipos de percepciones sobre la naturaleza, sobre el medio ambiente. Entonces, eso de ahí, el ChatGPT no lo puede entender. Por eso digo, esa es una inteligencia artificial, pero hay otras inteligencias artificiales. Entonces, uno de los temas que aborda el libro es justamente eso, es cómo desde el ámbito del pensamiento, los pensamientos milenarios digamos, de las culturas milenarias, no solamente en América Latina, también sucede en otras realidades, en Canadá, en Australia, cómo estas culturas y las formas de lenguaje que tienen, las formas de organización de conocimiento pueden aportar a la discusión, porque en muchos casos lo que capturan estos sistemas computacionales hoy día son imágenes, son textos, son sonidos, pero hay otros tipos de percepciones que no tienen que ver con estos elementos semióticos, sino que puede ser, por ejemplo, el medio ambiente, ¿no? ¿Cómo capturamos eso? Y las culturas milenarias, sobre todo las que tenemos en América Latina, la tradición de culturas de comunidades indígenas, nos enseñan a cómo establecer un vínculo con esos conocimientos. Entonces, ¿cómo llevamos eso de cara al uso de la tecnología? Ese es un tema central y es un aporte original que viene de América Latina. Para allá iba. ¿Qué aporta, cómo funciona el MUAC en particular, pero los museos de América Latina cuando consideramos que justo los grandes conocimientos y la punta de lanza y el ejemplo a seguir está del otro lado del mundo? Es que ese es el problema. Pensamos que cuando hablamos de museos y hablamos de tecnología, también pensamos un poco en los grandes museos, en los museos establecidos, ¿no? Pero justamente cada museo es un mundo, cada museo encierra y, digamos, protege un tipo de conocimiento, ¿no? Y lo interesante es que, por ejemplo, lo que me presentamos en la publicación son algunos casos, algunas estrategias que se han dado en América Latina en relación a cómo afrontar la presentación, a veces digital, por ejemplo, de un tipo de contenido que tiene que ver con algún conocimiento milenario, con algún tipo de tradición que no es una tradición, digamos, que ha quedado anquilosada, sino que ha continuado enriqueciéndose, y cómo podemos trasladar eso a una experiencia digital, por ejemplo, ¿no? Cómo involucramos a esas comunidades en esa discusión, por ejemplo. Eso es un tema muy importante y que muchas veces no se considera con el cuidado que debe darse, pero además con los aspectos, yo diría, que tienen que ver con no solamente percibir una imagen o un sonido, sino cómo se engloba todo de una manera un poco más holística, cómo nos acercamos justamente a esas formas de pensamiento que nuevamente no son las que estamos habituados en los medios tecnológicos habituales, que son medios tecnológicos muy elementales, unidimensionales, con una única forma de pensar las cosas. Como que los medios digitales, el gran problema que tenemos con los medios digitales hoy día es que nos encierran en una sola visión del mundo, pero el mundo tiene múltiples formas de verse. ¿Qué papel juegan en
en todas estas discusiones y reflexiones los públicos de hoy, del siglo XXI, para terminar? Es central. Los públicos, y justamente ahí también hay un punto importante, cómo se utilizan los datos, ¿no? O sea, tenemos tantos datos de redes sociales, tenemos datos de la web. ¿Cómo podemos englobar todos esos datos para entender a las audiencias contemporáneas? Y cómo también podemos generar una interacción con las audiencias. Un aspecto interesante que también rescatamos en el libro es cómo algunos artistas que han hecho proyectos digitales o a veces dentro del museo de manera física, cómo han estado midiendo y estudiando cómo las audiencias interactúan con su trabajo y cómo quizás esos trabajos requieren algún tipo de ajuste para, digamos, llegar a los objetivos que buscaba ese artista. Entonces, el artista también aprende. El artista no es solamente un proveedor de ese contenido. Claro, y terminamos con algo que mencionaste, que estamos en una constante transformación y debemos estar cada vez más abiertos a estas nuevas experiencias como visitantes de museos, pero también como gestores, como pensadores de museos y por supuesto pues estaremos pues más que atentos, abiertos a vivir estas nuevas oportunidades. Muchísimas gracias, José Carlos Mariátegui, editor del libro Museo Digital, Inteligencias y Artificios, que seguramente se seguirán dando estos encuentros, también las reflexiones y las problemáticas que siguen surgiendo. Sí, muchas gracias. Gracias. Y bueno, con esto terminamos nuestro programa de hoy. Les recordamos y los invitamos a que sigan visitando el Palacio de Minería para vivir la edición número 46. Aquí, por ejemplo, pueden encontrarse con Mafalda, que llega desde Argentina para compartir con todos nosotros un mensaje de paz. Y los invitamos a que nos encontremos nosotros aquí mañana, 2:30 de la tarde en TV UNAM. Adiós.